Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Mario Roberto Fuentes de Estarac, Sonia Lucía Valenzuela Urbina y Luis Roberto Fuentes Godoy, impugnando la frase «deben tenerse proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo», contenida en el artículo 21 del Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. El secretario general adjunto hará relación de lo relativo a la norma denunciada y la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La petición de fondo de esta acción constitucional es que se declare con lugar la acción promovida contra el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, decreto número 89-2002 del Congreso de la República, específicamente la frase que reza: deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo. En consecuencia, A. Inconstitucional el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, decreto número 89-2002 del Congreso de la República, específicamente la frase indicada, y B. Sin vigencia dichas disposiciones legales. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los motivos de inconstitucionalidad. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben dirigirse directamente al tribunal, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, quien lo harán a través del abogado Luis Roberto Fuentes Godoy. Buenos días, Honorable Corte de Constitucionalidad. Sin perjuicio del alegato escrito presentado mediante memorial de esta misma fecha, comparezco a la presente vista pública a exponer el siguiente alegato oral en mi calidad de abogado y ciudadano de la República de Guatemala. Con la venia de la señora Presidente, me permitiré dar lectura a ciertos pasajes de la Constitución Política y de las leyes ordinarias que sean conducentes para sustentar mis argumentaciones. Puede hacer. Gracias. La presente acción de inconstitucionalidad general parcial tiene como objeto declarar inconstitucional de forma parcial el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que le otorga naturaleza confidencial a las declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar los funcionarios y empleados públicos como requisito para la toma de posesión de un cargo público determinado y al finalizar el mismo. A lo largo de nuestra época democrática, Guatemala ha sido víctima de políticos burdos y descarados que han utilizado la función pública como un vehículo para proteger sus intereses egoístas y buscar el enriquecimiento personal, así como el de sus familiares y amigos. Año tras año, los guatemaltecos nos seguimos quedando atónitos ante la absurda, surreal y desvergonzada corrupción que continúa su crecimiento y evolución en nuestro país.
Los sistemas paralelos de gasto público, que se utilizan para gastar el presupuesto del Estado de forma discrecional, los sobornos y las extorsiones en los trámites administrativos de las burocráticas entidades estatales y los contratos millonarios adjudicados a cambio de fastuosas comisiones entregadas bajo la mesa, son algunos ejemplos de la perversión que vive nuestro sistema. El enriquecimiento ilícito y grosero de los políticos y funcionarios públicos durante el ejercicio de sus cargos aumenta exponencialmente con el tiempo y se ha convertido en la causa fundamental de la situación de pobreza, injusticia e impunidad en la que vive nuestro país. Y la palabra impunidad es clave en este sistema, porque este sistema fue diseñado por políticos corruptos para protegerse los unos a los otros de las atrocidades que han cometido en perjuicio de nuestra nación. Esta impunidad se ve reflejada en el hecho de que a nuestros legisladores se les ocurrió la idea de darle carácter confidencial a las declaraciones juradas patrimoniales que presentan los funcionarios públicos antes de iniciar el cargo y después de dejarlo. Resulta entonces que aunque las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos son entregadas a la Contraloría General de Cuentas, estas no pueden ser divulgadas y únicamente pueden ser verificadas dentro de un proceso judicial. ¿Cómo pueden entonces los ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas, comunes y corrientes, fiscalizar el enriquecimiento indebido de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos si no es posible tener acceso a estas declaraciones juradas patrimoniales? ¿Dónde está entonces la auditoría social? ¿Dónde está la fiscalización ciudadana? El principio de legalidad, la publicidad de los actos administrativos, el derecho de petición. ¿Dónde está el legítimo derecho de resistencia del pueblo para la protección de las garantías constitucionales? El pueblo de Guatemala tiene derecho de investigar y conocer si un funcionario público, como el presidente, el vicepresidente de la República, los diputados al Congreso y los alcaldes de las municipalidades del país, se han enriquecido de forma desmedida durante el ejercicio de un cargo público y, en ese caso, someterlo y castigarlo con todo el peso de la ley. Esta acción de inconstitucionalidad es vital para hacer de nuestro sueño de un Estado de Derecho una realidad. El artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece textualmente que los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad. Se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo podrán verificarse dentro de un proceso judicial. Esta característica de confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios y empleados públicos debe ser declarada inconstitucional, porque viola flagrantemente el artículo 30 de la Constitución Política, que establece que todos los actos administrativos son públicos. Este artículo constitucional determina únicamente dos excepciones para la publicidad de los actos administrativos. La primera, que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y la segunda, que sean datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Como puede apreciarse, ninguno de los dos casos de excepción en la publicidad de los actos administrativos encaja para las declaraciones juradas patrimoniales, toda vez que, por un lado, no se trata de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y por el otro lado, no son datos suministrados por particulares, pues las declaraciones juradas patrimoniales son suministradas por funcionarios públicos antes y después de ejercer el cargo público.
El Congreso de la República, ausente el día de hoy, pretende indicar que las declaraciones juradas patrimoniales son requisito previo para poder desempeñar un cargo público y por lo tanto estas no pueden reputarse como actos administrativos, sino más bien como actos personales de particulares, pues según ellos no se presenta la declaración en función del desempeño de un cargo, sino como un requisito para obtener el mismo. No obstante, el Congreso de la República olvida que aunque las declaraciones juradas patrimoniales deben realizarse como requisito para el ejercicio de un cargo público, esto no significa que estemos frente a un acto de particulares, toda vez que la finalidad de una declaración jurada patrimonial es garantizar la probidad y la responsabilidad de un funcionario público y no de un particular. En todo caso, debe tenerse presente que el artículo 22 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos dispone que la declaración jurada patrimonial debe ser presentada por los obligados dentro de los 30 días siguientes de la fecha en que se toma la posesión del cargo y dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se cesa en el ejercicio del mismo. Es decir que la declaración jurada patrimonial se debe presentar como requisito para la toma de posesión del cargo público, pero no como requisito para ser electo funcionario público. La ley no dice que los candidatos a un cargo público deban presentar la declaración jurada, sino más bien lo que dice es que los funcionarios públicos deben presentarla una vez han sido nombrados o electos y que deben tomar posesión del mismo. Asimismo, puede apreciarse que el funcionario público debe presentar también una declaración jurada patrimonial 30 días después de cesar en el cargo público, por lo que es obvio que por más que la declaración jurada patrimonial se presenta antes de tomar el cargo y después de terminar el ejercicio del mismo, su objetivo es precisamente fiscalizar el patrimonio del funcionario público durante el ejercicio de su cargo público y no durante su vida como particular. En todo caso, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Empleados y Funcionarios Públicos no es una normativa que regula la conducta de particulares. En forma expresa y taxativa, dicha ley rige la actuación de los funcionarios públicos cuya conducta debe regirse y regularse por principios de probidad que están íntimamente relacionados con la publicidad. En este sentido, es valioso el memorial presentado en la evacuación de audiencia del Ministerio Público en la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de la cual se indica lo siguiente: la declaración jurada no está dentro de los supuestos de excepción que señala dicho precepto constitucional y que por lo mismo impida su publicidad, pues debe ser presentada por funcionarios públicos y no por particulares. De tal manera, no se justifica la garantía de confidencialidad. Por ende, la norma impugnada contraviene la Constitución porque esta última garantiza la confidencialidad de datos suministrados por particulares, pero no por funcionarios públicos, razón por la cual el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos es inconstitucional, pues prohíbe la publicidad de un asunto que por su naturaleza debe ser público y por ello dicha norma debe expulsarse del ordenamiento jurídico. Por otro lado, la norma impugnada viola también el artículo 35, párrafo quinto de la Constitución Política, que consagra el derecho de libre acceso a las fuentes de información, pues indica que la divulgación de las declaraciones juradas patrimoniales está prohibida y solo puede revelarse ante un juez. Es importante indicar que el artículo 35, párrafo quinto de la Constitución Política determina que es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad puede limitar este derecho. La inconstitucionalidad de la norma impugnada es, una vez más, irrefutable. Por lo tanto,
Solicito a esa honorable Corte de Constitucionalidad, en nombre de los ciudadanos y ciudadanas del país, que al resolver declare, en definitiva, con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial contra el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, específicamente la frase que reza: deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad. Se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo. En consecuencia, se declare inconstitucional la norma jurídica impugnada, la cual debe dejar de surtir efectos jurídicos y quedará sin vigencia a partir del día siguiente de la publicación del fallo en el Diario Oficial. Señores magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, que no les tiemble la mano a la hora de defender la transparencia y la justicia en este país. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Sara Edith Zamora Ordóñez. Gracias, señora presidenta, honorable Corte de Constitucionalidad y solicitantes y demás personas presentes en esta sala de vistas. En el presente caso, el asunto que nos ocupa consiste en acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por los solicitantes en contra de la frase que señala: deben tenerse proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo, contenida en el artículo 21 de la Ley de Probidad de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley, adecuando sus actuaciones a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. En esa línea de pensamientos, el Ministerio Público invoca previamente el contenido del artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que los actos de la administración son públicos, a excepción de aquellos asuntos de diplomáticos o militares de seguridad nacional y datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que la declaración jurada patrimonial, en efecto, no es un documento de los que están señalados como excepción en la norma precitada, que por lo mismo impida su publicidad, pues debe ser presentada por funcionarios públicos y no por particulares, y por lo mismo, no, como indicó mi antecesor en el uso de la palabra, a juicio del Ministerio Público no se justifica la garantía de confidencialidad que le confiere la norma impugnada. En efecto, a la luz de la norma aplicable, en este caso la que contiene la norma impugnada y conforme a la definición que nos da Manuel Osorio en su diccionario, podemos encontrar que funcionario público es aquel individuo cuya actividad está encaminada a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Para este mismo autor, en cambio, particular es aquel simple ciudadano que se difiere precisamente de los funcionarios o agentes, dada la función que aquellos realizan. Dichas diferencias sirven para ilustrar que al asumir un puesto o cargo público, el particular se inviste entonces de esa calidad de funcionario público y por lo mismo sus actos están sujetos a la publicidad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Es importante señalar en cuanto a este punto que la conducta de los funcionarios públicos debe regirse por el principio de probidad, el cual está íntimamente relacionado con el principio de publicidad. Hay que considerar y cabe recordar que el ejercicio de la acción pública debe ser transparente. En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que el control de convencionalidad de la norma impugnada, en este caso, debe realizarse en función de la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al inteligir lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puntualizó en la sentencia del 19 de septiembre del año 2006 en el caso Clau Reyes y otros versus Chile, cuando en dicho fallo indicó que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en el ejercicio de su función, y más específicamente en lo que establece el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que plasma la incidencia del acceso ciudadano a la información pública que le asiste como un derecho, en función de asegurar la transparencia en el manejo de los fondos del Estado, lo cual se complementa con lo dispuesto en el artículo 13, inciso B del mismo cuerpo normativo.
Esta tendencia a privilegiar la transparencia ya ha sido trazada además por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, entre otras sentencias, en las dictadas en los expedientes 4185-2008, 1201-2006 y 2255-2009. En virtud de lo anterior, el Ministerio Público sostiene que, en efecto, el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos, en la parte indicada, es inconstitucional, pues en efecto confiere garantía de confidencialidad a un documento que por su naturaleza debe ser público, y por lo mismo estima esta institución que a los solicitantes de inconstitucionalidad les asiste la razón por la cual debe ser declarada inconstitucional y por lo mismo expulsada del ordenamiento jurídico, dada la contravención que a juicio de esta institución existe en la normativa impugnada. En ese sentido, el Ministerio Público solicita que, al resolver esta Honorable Corte, declare con lugar la acción promovida por los solicitantes, específicamente en la frase señalada contenida en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos, y que se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.